Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto para mí poder participar junto a ustedes y en este seminario latinoamericano de niñez, adolescencia y familia en contextos de COVID-19. Agradecer en primera instancia a María Fontemachi por la invitación a la participación para tratar el tema sobre privación de libertad adolescente y cómo proteger a los jóvenes y sus familias en estos tiempos de coronavirus. Imposible negarme al pedido de María, con lo cual nos une una muy reciente amistad, pero muy buena, en el marco de esta causa común, a través de la Asociación Latinoamericana. He oído otras exposiciones y por suerte he encontrado muchas coincidencias con distintos actores que han planteado sobre el tema. Creo que es un tema que nos está interpelando históricamente, que nos interpela desde todo punto de vista, desde la salud física, la salud mental, desde la economía, desde las libertades, desde el nivel social, y creo que más allá de la información que se está obteniendo a nivel general, alguna de las preguntas que nos tenemos que hacer en realidad es cuál es el verdadero desastre, si es en realidad de por sí el coronavirus o las medidas que se están tomando frente al coronavirus, dado de que hay necesidad de contemplar los impactos de ellas mismas también y tenerlos en cuenta en las acciones que se tienen por delante. Sabemos que es una enfermedad que surgió en China, de que cursó primero como una epidemia localizada y que la OMS la declaró como pandemia el mes pasado no, en marzo, y que ha generado una crisis, ¿no? Una crisis porque ha generado un cambio en nuestra vida cotidiana, en el cambio de las personas y de cómo se relacionan en sus ambientes. Y es un poco cómo vamos a analizar o por lo menos cómo vamos a presentar cómo se está trabajando al respecto. Antes que nada quería mencionarles que en nuestro país asumió un nuevo gobierno el 1 de marzo, y esto trajo aparejado cambio de autoridades en nuestro instituto, en donde desde hace muy pocas semanas la licenciada Rosana de Olivera ha asumido la conducción institucional con un gran doble desafío, que no solamente es el inicio de la nueva gestión, sino también el doble desafío que le implica el tema de la pandemia. Y que con mucha dedicación y responsabilidad todos los actores que estamos trabajando con ella la hemos asumido de una forma con un gran compromiso. Como les decía hace un momento, si bien es una enfermedad que genera una crisis y que altera la vida cotidiana, tenemos por un lado, muchos tendemos a pensar de que si bien los jóvenes no están siendo la población más afectada por el virus, es importante prestar atención a los efectos secundarios de las medidas que se toman, ¿no? Principalmente en estas decisiones adultocéntricas que generan impacto en los niños. Era como decía yo hace un momento, qué es lo más importante de la crisis, si la enfermedad en sí o las medidas que se toman. Y no nos olvidemos que los niños y jóvenes sintonizan muy fuerte con la emoción de los adultos referentes, no solamente de los adultos de su núcleo familiar, sino de la comunidad y de los distintos actores de gobierno en sus decisiones que toman. Por eso es importante que los adultos tengamos un papel responsable en cómo manejar esto de lo que yo en tiempos de pandemia hablo como de infodemia, que está definida como la invasión de información que genera otra cosa que muchas veces desinformación y rumores que se diseminan muy rápido por las redes en cuanto al coronavirus. Y que este encargue adultocéntrico nos hace muchas veces olvidar de que los niños, las niñas y los adolescentes en este caso, en sus etapas de formación y consolidación, principalmente los adolescentes también, en su etapa de consolidación y de formación de su personalidad, tienden a procesar esta crisis de una forma muy particular y son muy sensibles al respecto.
A mí me gustaría, antes de hablar de cómo encararlo, algunos aspectos que creo que se hace importante considerar. Primero, pensar al individuo como parte de su desarrollo humano, no aislado, sino en interacción con los ambientes, ¿no? En interacción con los otros, y el transcurso de ese desarrollo como una acomodación progresiva del individuo y sus entornos inmediatos. Acá me parece importante mencionar que esto lleva aparejado lo que Bonfenbrenner hablaba como modelo, en su modelo ecológico, en cómo trabaja el individuo y cómo se desarrolla en comunidad y su desarrollo pensado en el Estado, la comunidad y la familia como responsable y como en capas en ese micro, meso, exo y macro sistema que envuelve al individuo y su interacción como proceso de desarrollo. También importante tener en cuenta que la vinculación, la concepción de familia, ¿no? Hablando en esas etapas, bueno, tener en cuenta de que la concepción de familia en estos tiempos, la concepción parsoniana de familia prácticamente ha desaparecido. Esa familia tradicional nuclear con vínculos conyugales se ha cambiado en arreglos familiares, muchas veces en arreglos en familias monoparentales, en donde ha habido un debilitamiento de las funciones parentales, principalmente de padres que están más desentendidos, principalmente acá de los padres masculinos, los padres desentendidos, más desentendidos de las crianzas de los hijos, y que este debilitamiento de la figura del padre ha traído aparejado dificultades en los procesos de crianza y de desarrollo, que es un elemento también que me parece importante resaltar. Dentro de esto también, como otro punto que creo importante, es el de las adolescencias, ¿no? Para centrarnos un poco más en esas capas desde lo macro para llegar al individuo. En esas adolescencias, como Marcelo Viñar hablaba, y no una adolescencia, sino las distintas adolescencias en donde los adolescentes buscan una afirmación de su identidad, ¿no? Y en donde distintas teorías pueden explicar esa confrontación con el entorno, dado digamos, desde el punto de vista físico, principalmente algunos hablando, por ejemplo, desde la epigenética, cuando menciona, por ejemplo, la teoría de Baker, cuando habla, por ejemplo, cómo los tránsitos vulnerables del desarrollo, incluso que algunos hablan desde el útero materno, y que esas vulnerabilidades se pueden transmitir a nivel genético en las crianzas de los niños, como algo hereditario en los niños y en los adolescentes. Y que en la adolescencia el pensar en el desarrollo del cerebro en el lóbulo frontal como regulador de actividades en la toma de decisiones y en la planificación es un elemento que juega en el desarrollo de los impulsos. Y que determina esa confrontación generacional que en su momento Winnicott hablaba, ¿no? De confrontación generacional, o que Pierre Alonier hablaba como proyecto identificatorio. ¿Qué pasa? Estas adolescencias transcurren muchas veces en crianzas en contexto de vulnerabilidad, con un anhelo, con una falta de anhelo del sujeto en el mundo, y que muchas veces no es acompañada por un principio de realidad en los adolescentes. Y que tenemos que agregar un mundo adulto que está convulsionado por la incertidumbre, pero no por la incertidumbre que nos genera el coronavirus, sino ya en un contexto de incertidumbre propio del mundo adulto, ¿no? Esto que Silvia Disegni menciona muy bien en su libro Adultos en crisis y jóvenes a la deriva. Me parece que los tránsitos de las adolescencias son muy, muy variados, y que el papel de los adultos ha sido y significa un elemento importante, y que aún se recrudece en estos momentos, ¿no? Sabemos que niñeces y adolescencias que transcurren desprovistos de amparos y apegos tienden a la desconfianza social, y que se configuran recursos yoicos ineficaces para interactuar con el mundo circundante y tratar de soportar los diques culturales que nos establece la sociedad de por sí misma.
Y bueno, y que estos adolescentes o estas adolescencias que transcurren vulneradas en su desarrollo contienen conflictos en sí mismos con la sociedad y con su estructura, y que esto carece o tiende a generar dificultades de adaptabilidad y tiende a generar fracturas con la sociedad de por sí, y que son elementos que hay que tener en cuenta de forma muy importante en el trabajo en privación de libertad adolescente, principalmente en lo que tiene que ver en la recomposición de la responsabilidad frente a la infracción. Otro elemento importante que no quiero olvidar de mencionar es lo que tiene que ver que, bueno, la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño trajo aparejado de que los niños, niñas y adolescentes dejaron de ser objetos de tutela familiar y pública para ser sujetos titulares de derechos y con responsabilidades específicas, y que estos van adquiriendo su capacidad de ejercer directamente sus derechos y de ir asumiendo sus responsabilidades, y en este contexto también los distintos actores estatales tenemos que tenerlo en cuenta. Que los distintos actores estatales necesitan tenerlo en cuenta en el marco de los distintos funcionarios que trabajan en las instituciones, y tener en cuenta en pensar a estos adolescentes como sujetos que participan en la construcción de sus procesos y que tienden que tener a ser progresivamente independientes. Es por ello que no debemos olvidar de que estos episodios transcurren en forma muy rápida en la vida de los niños y los adolescentes, y que tanto las experiencias positivas y negativas, como bien dice UNICEF en algunos párrafos, todos los efectos positivos o negativos que transcurran en estos cortos periodos de tiempo tienen efectos que perduran de por sí durante toda la vida, ¿verdad? Y que en el sujeto que infringe la ley y que es sujeto de infracción, tenemos que pensar en penas o contactos con la institucionalidad o con las instituciones que administran la privación de libertad como institutos que tienen que evidenciar todos estos elementos, tener en cuenta todas estas etapas del individuo en su medio, con sus familias, con su comunidad y con los papeles del Estado en estas etapas que yo les mencionaba, y que las penas tienen que ser acordes en duración, en intensidad y en contenido, pensando en esta etapa del desarrollo en la que los individuos se están desarrollando, ¿no? Creemos que la institución tiene que pensar en garantizar a los adolescentes que infringen la norma penal el poder restablecerse en sociedad, en un sistema que permite involucrarse y no aislarse de su responsabilidad, pero considerando el acto en la etapa de la vida en la que se están desarrollando, y que estas medidas tienen que ser tomadas por equipos especializados, y que tales medidas tienen que ser adaptadas e incorporadas al sujeto en programas adecuados a la situación de vida en la que se están manejando. A mí me parece importante resaltar que el proceso de desarrollo institucional en la privación de libertad, considerarlo en esa etapa del proceso de criminalización de que Irene Korach y Alicia Wilson mencionan, y que a mí yo concuerdo mucho con ellas, y que establece como una suerte de 4 objetivos que pasan por realizar un diagnóstico de vulnerabilidad del sujeto, establecer una estrategia de abordaje personalizada y con énfasis en un proyecto de vida, en un proyecto de vida que puede ser reconstituido o muchas veces construido cuando no se tiene en cuenta, cuando este no existe, ¿verdad? De que se tiene que identificar y tratar de reducir los efectos negativos de la privación de libertad, y que los esfuerzos y actividades tienen que esforzarse en una reintegración comunitaria lo más rápido posible, y en un contexto en el que el adolescente privado de libertad, a través de actividades sociopedagógicas, logren una integración comunitaria. Bien, un poco en este contexto yo quiero contarles cómo estamos desarrollando este tema a nivel del Instituto de Inclusión Social, Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, y cómo hemos encarado con la información que tenemos disponible hoy en día, y en base a documentos internacionales sobre cómo trabajar la privación de libertad
y recomendaciones principalmente en el marco de los mecanismos que hay. Hemos definido nosotros a nivel institucional un plan de contingencia para trabajar en la pandemia, en un marco de protección de los adolescentes y en un plan de contingencia que ha sido discutido y que en principio ha sido enviado y avalado por las autoridades sanitarias de nuestro país y que busca, entre otras cosas, más allá de lo que tiene que ver en el desgaste mental que implica el trabajo a nivel general, me parece importante resaltar desde lo que la psicopatología transmite a la psicodinámica del trabajo, en el tratar de manejar información de calidad, en tratar de transmitir información por parte de los equipos de salud en lo que se denomina actividad de cercanía. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Uno de los elementos que nosotros nos pareció importante trabajar es el de los equipos de salud trabajando a nivel de cercanía con los adolescentes y con los funcionarios también y con sus familias, en tratar de trabajar conceptuar el conocimiento y tratar de hacer llegar información clara y concisa con respecto a cómo encarar el tema de la pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? En tratar de respetar los tiempos para poder aprender y transmitir. Esto ha requerido de una planificación y una continua evaluación pedagógica de los equipos, trabajando en terreno, trabajando en la supervisión, tratando de transmitir mensajes a los adolescentes, a los funcionarios y también al resto del equipo de salud que ha tenido episodios de miedo, episodios de incertidumbre, dado que también están transversalizados por las múltiples informaciones que hay a nivel general y que esto nos lleva a la necesidad desde el punto de vista de los equipos de transmitir seguridad, ¿no? Para tratar de evitar ese desgaste mental que yo les mencionaba hace un momento, y esto un poco está bueno encararlo, lo que de Jure hablaba desde la psicodinamia del trabajo, como un manejo de información de calidad y tratando de dar mensajes claros y seguros. Creo que el equipo de profesionales tiene que encarar no solamente en curar la enfermedad, sino también trabajar desde la promoción y prevención como un cuerpo activo y como herramienta de transformación, pero también pensar en evitar lo que se denomina o lo que algunos mencionan como el tratar de generar la primitivización de la atención. ¿Qué quiero decir con esto? No trabajar sobre lo primitivo de la atención en torno al COVID, no solamente lo básico, sino también pensar en los otros aspectos del desarrollo de los niños y los adolescentes. Y quiero decir acá, con esto, es tratar de mantener no solamente la información básica con respecto al tema de la protección de la salud, sino también tener elementos que tienen que ver con las otras etapas de lo que tiene que ver con las actividades que muchas veces quedan restringidas por la falta o por el alejamiento de los actores generales, como por ejemplo son los actores educativos, los actores de la actividad física, actores culturales que en etapas de pandemia tienden a retirarse de centros de confinamiento y que perjudican el normal desarrollo de las actividades dentro de los centros y que los adolescentes lo perciben sobremanera, y que hace que los actores, los funcionarios que están trabajando en primera línea tengan que tomar, y también con miedo, estas acciones y embanderarse en trabajarlas. Creo que también es importante fomentar el acercamiento familiar. En este sentido es crucial, y el acercamiento familiar que no tiene que ser solamente el acercamiento familiar físico. Nosotros hemos armado un plan
también de restricción de visitas, pero que de restricción de visita física que no implica de por sí el contacto familiar, sino la utilización de medios alternativos como el aumento de las llamadas telefónicas o la utilización de videollamadas por WhatsApp o por Skype o videollamadas de Facebook que permiten un acercamiento en otra calidad con las familias, y que esto también es un elemento que hay que tenerlo en cuenta. Un aspecto también que hay que considerar es, en este marco de protección frente a la familia y a los funcionarios, bueno, tratar de generar una noción de autocuidado importante, la distribución de elementos de protección tanto para familiares como para funcionarios, como ser tapabocas e insumos varios, cartelería que se coloca en los centros, la identificación de personas con síntomas respiratorios para que no ingresen a los centros, la importante detección de los signos de alarma, que como todos sabemos van cambiando continuamente a medida que se va profundizando la información y el conocimiento de la enfermedad, y que hace de que tenga que haber una revisión continua respecto a las medidas a tomar. Pero lo que sí es importante es apelar al sentido de solidaridad de los funcionarios y de las familias, a los efectos de evitar la concurrencia masiva de familiares. En este sentido, el mensaje de los adolescentes, transmitido a los adolescentes, ha sido muy bueno. Yo quiero resaltar que incluso ellos en más de una oportunidad han transmitido a las familias, principalmente cuando vemos, como yo les mencionaba, familias o madres que tienen que quedarse con sus hijos, con los otros hermanos en domicilio, en donde los propios adolescentes les han transmitido a las madres que no concurran, de que se puedan tratar de comunicar por vía telefónica, o las abuelas que no concurran, considerando también el riesgo a lo que están sometidos las personas mayores. Creo que el poder brindar mensajes claros, mensajes que no incurran en duda, en tratar de que sean de por sí entendidos de acuerdo a los tiempos pedagógicos que se necesitan para cada uno de los adolescentes, y también los funcionarios, es importante para que se pueda crear un clima de cultura, de conocimiento, vuelvo a decir, con la información que hay hasta el momento, y que nos permita transmitir un clima de seguridad, y que como profesionales de la salud y como cuerpo activo y como herramienta de transformación tratemos de llevar adelante el punto que nos implica como actores en este sentido, ¿no? Finalmente, yo quiero dejar una reflexión también al respecto, que creo que amerita también como bandera el pensarlo, ¿no? Y que tiene que ver en que muchas veces, frente a situaciones que nos interpelan en este sentido, hay mucha gente que trata de culpabilizar o buscar culpables, y no concibe muchas veces la presencia de acontecimientos que ocurren como que nos está ocurriendo a todos, sin la presencia de la voluntad humana, ¿no? Muchas veces en conflictología se insiste mucho en la idea de buscar culpables en lugar de buscar soluciones, y que el buscar culpables o el tratar de identificar un culpable para yo poder sentirme y ubicarme en mi rol de víctima, no hace otra cosa que intensificar y cronificar el conflicto, ¿no? Y que muchas veces cuando alguien se siente víctima, buscar criminalizar a alguien no hace otra cosa que darle sentido a la victimización que uno siente, ¿no? Yo creo que es una conducta que está dentro de lo esperable, que no es de las mejores. Todos sabemos que cuando el cerebro no dispone de toda la información y que es producto de esta incertidumbre, rápidamente suple el vacío informativo con identidad, con elasticidad fantasiosa, y esto permite construir un relato que busca, que trate de encajar epistemológicamente en los esquemas narrativos, pero que no son muchas veces otra cosa que producto de la economía cognitiva, que trata de lograr un sentido, a tratar de encontrar una explicación de lo que está ocurriendo.
Kahneman hablaba, graficaba esto, lo hablaba de forma gráfica diciendo de que frente a un déficit de certezas el cerebro trata de armar una suposición y que esta suposición se la autoatribuye como real frente a la falta de información. Y que en este sentido el cerebro tiende a construir en base a suposiciones y consejos de información, a construirse una realidad que muchas veces puede ser no la verdadera realidad. Yo creo que en este marco de incertidumbre lo que tenemos que tratar de dar todos los actores, desde mi rol como director de salud del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, es tratar de transmitir a todos la mayor cantidad de certezas, las certezas que tenemos, y si no hay algún elemento que esté manejado si hay algún elemento que esté manejado por la incertidumbre, bueno, tratar de no explayarlo y tratar de manejarnos, sí, como yo les decía, desde el punto de vista de individuos o de profesionales que tenemos que manejarnos con información concreta para no generar más incertidumbre de la que existe. Hace un momento, en estos días yo miraba un mensaje que Víctor Giorgi, un referente para toda nuestra América, hablaba en una presentación sobre el Instituto del Niño y del Adolescente como presidente, y hablaba de que en tiempos de incertidumbre las personas tienden a llenar, los individuos tienden a llenar esos vacíos con miedos o con deseos. Y no nos olvidemos de que los adultos que tendemos a llenar con miedos o con miedos, los niños y los adolescentes son receptores de esos miedos y esos deseos y esa incertidumbre, y es un elemento que no les hace bien en su etapa del desarrollo. Yo sé que bueno, y tuve un pequeño problema técnico, y bueno, simplemente quería cerrar. Quería, bueno, en este marco en este marco en donde nos maneja la incertidumbre, un poco retomando lo que decía previamente y las palabras de Víctor, en este marco de incertidumbre uno entiende que nuestro cerebro tolere mal la falta de certezas, pero lo que sí tenemos que ser, desde el lado que nos competa, tratar de ser lo más claros y lo más seguro posible en la transmisión de mensajes a todos los integrantes de las instituciones para las cuales trabajamos, ¿no? Principalmente tener en cuenta no solamente para los adolescentes, sino también para los actores por los cuales estos se vinculan, ¿no? En esta suerte de capas o de ecosistema que yo les mencionaba más temprano cuando hablaba del modelo de Bonfenbrenner, o de individuo de por sí, que transita su desarrollo a través de la vinculación con sus entornos, sea familia, sea comunidad o sea Estado, y que bueno, nosotros dentro de desde nuestro lugar como corresponsables estatales, tenemos que tratar de transmitir a través del papel que nos ha asignado esta pandemia, y en este proceso que algunos denominan hacia la nueva normalidad, tratar de ampararnos siempre o de afianzarnos en la Convención de los Derechos del Niño, que nuestro paraguas tiene que ser nuestro eje de actuación todo el tiempo, ¿no? Quiero, bueno, a través de María, darle las gracias de poder permitirme participar en este seminario online gratuito de niñez, adolescencia y familia en contexto de COVID-19, y quiero dejarle un saludo, bueno, finalmente a toda la asociación, a todos los integrantes de la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia, con quien, bueno, pudimos presencialmente el año pasado compartir aquí en Uruguay el último congreso, y en el cual estoy seguro, Dios mediante, nos veremos muy pronto en la ciudad de Rosario en octubre, en el cual pensamos concurrir para intercambiar experiencias, para intercambiar ideas y para tratar de seguir operando en lo que tiene que ver con este tema que a todos nos ocupa y nos preocupa.
Les mando, bueno, un cariño muy grande como director de salud del Instituto de Inclusión Social Adolescente. Bueno, y finalmente darle las gracias por la participación y bueno, y que el confinamiento, dejarle finalmente un mensaje dado de que si bien el confinamiento que nos ha cambiado esta realidad y no nos está permitiendo poder ver fuera, que quizás sea una etapa de nuestras vidas en la que nosotros podamos por lo menos tratar de vernos un poco más adentro. Les mando un cariño muy grande. Que pasen muy bien.